Una vez más, muy buenas tardes, amados hermanos. Dios sigue bendiciendo. Ya tenemos congregación hasta en Ecuador. Saluda, hermana Isbel. Dios sigue bendiciendo allá. Estamos siempre orando también por ese hermoso país, hermano. Hermanos, vamos a orar. Padre Santo, Padre Bueno, damos gracias por este momento, Señor, por esta oportunidad que tú nos brindas una vez más, congregarnos virtualmente en ese tiempo de COVID-19. Te doy gracias por cada hogar aquí representado y también por aquellos que se van a
conectar durante la reflexión y que sea también este mensaje de edificación para nosotros todos y para aquellos que lo escuchan, Señor. Padre Santo, te pido de tu Santo Espíritu me da apoyo, que me ayuda, Señor, que tome control de mi mente, de mi palabra, Señor, que sea palabra tuya que fluye de mi boca. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amados hermanos, el mensaje del día de hoy está titulado 5 lecciones de Dios en tiempos de COVID-19. Abran su Biblia en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, y vamos a leer los versículos 3 al 9. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, los versículos 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, sí es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amados, aún los virus son invisibles al ojo humano, están presentes casi en cualquier ambiente. Sin embargo, un virus muy peligroso está en estos meses dando llegar y lugar a pruebas muy grandes que están afectando a millones de personas en 185 países del mundo. Es por eso por lo que necesitamos entender la naturaleza y el propósito de las pruebas, las tempestades en nuestras vidas. Los versículos 3 a 9 del capítulo 1 de la primera de Pedro explican lo que Dios quiere que los creyentes aprendamos acerca de las pruebas. Y lo vemos claramente en el versículo 6. La primera lección de los 5 que Dios nos quiere enseñar es la siguiente. La palabra de Dios dice que tenemos pruebas ahora. ¿Qué quiere decir? Durante nuestra vida terrenal.
Fíjense, por favor, en la promesa que Dios ha hecho, y el apóstol Juan lo escribió en su evangelio en el capítulo 16, al final del versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Ven? Mientras estamos en el mundo, tendremos aflicción. No en el cielo, aquí, en la vida terrenal. Pero enseguida nos da no temáis, no tengan miedo, confiad, yo he vencido al mundo. Porque nosotros no somos de ese mundo, nosotros somos del reino de Dios, somos ciudadanos, los creyentes, los hijos de Dios. Y Él ha vencido al mundo. Y nosotros vamos hacia la patria celestial. Y esa promesa que Dios hizo, que en el mundo tendremos aflicción, Dios está cumpliendo. Él cumple con cada promesa, Él cumple con su palabra. Dios no miente. Más aún, vemos qué dice el apóstol Pablo en Hechos, capítulo 14, 22, al final, cuando dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muchas tribulaciones. Qué interesante. Y eso nos enseña claramente que la vida de los hijos de Dios, los creyentes, no es un lecho de rosas o una vida dentro de una esfera de cristal. Muchos de nosotros podemos testificar el hecho de que hemos tenido pruebas, ¿verdad? Nadie puede decir jamás ha pasado por una prueba. La segunda lección que Dios nos quiere enseñar en este tiempo es que la palabra de Dios dice que tenemos pruebas solamente un poco de tiempo. Qué interesante, ¿verdad? Pero fíjense, es cierto que hay pruebas que duran horas, días, o semanas o meses. Algunos son más largas, duran años. Pero ¿qué son los años de la vida terrenal en comparación con toda la eternidad? Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 14, nos da una ilustración acerca de nuestra vida terrenal. Dice Santiago, capítulo 4, versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Sí, es verdad. Comparada con la vida eterna en la presencia de Dios. ¿Qué son 70, 80 años? Aún 100 años. Es nada, en la mañana a veces hay esa neblinita y cuando salen los primeros rayos del sol,
esa neblina se desvanece. Y el apóstol Pablo confirma precisamente ese concepto en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 17. Porque la leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Claro, todas las tribulaciones nos pueden a los creyentes ayudar a crecer espiritualmente. Todos fuimos alguna vez bebés espirituales, fuimos alimentados de leche no adulterado con la palabra de Dios. Y a raíz de todas las pruebas que Dios está usando en nuestra vida, crecemos espiritualmente, ¿verdad? Y aumentamos de peso, pero de peso de gloria, y vamos al final de ese proceso, está enfrente del Señor, con el Señor, unido con el Señor, a su estatura del varón perfecto. Tercera lección. La palabra de Dios dice que las pruebas son necesarias. Dios es nuestro Padre Celestial. Dios es lleno de amor, porque Dios es amor, como dice la primera carta de Juan en el capítulo 4, versículo 8. Él no es un padre descuidado. Dios sabe en todo momento exactamente lo que está haciendo en nuestras vidas. Aún muchos hermanos, hermanas, a veces no ven a Dios, dicen. Pero Dios nos ve a nosotros en cada instante. Las pruebas, como hemos enseñado en un mensaje anterior, son diseñados, planificados y permitidos por Dios. Las pruebas, las tempestades son sus herramientas principales para corregir, disciplinar o hacernos crecer espiritualmente. ¿Se recuerdan cuando él mandó a los apóstoles en la barca al otro lado del mar de Galilea? Él orando en el monte solo, y ellos estaban entrando a esa tempestad, a ese viento que movió el mar, y estaban desesperados. Y él vino a socorrerlos. Y qué falta de fe de ustedes. Él ha dicho que van al otro lado del mar de Galileo, pero nunca les ha prometido un viaje tranquilo. Así también es nuestra vida. Yo comparo nuestra vida con que vamos de tempestad en tempestad. Pero aún así el Señor ha dicho, y la promesa a sus hijos, a los creyentes, que vamos a estar el día que Él nos llame a su presencia, o Él viene antes por su iglesia, que vamos a estar con Él. Y esa promesa me da una tranquilidad única en mi vida, porque yo creo en Dios y yo creo en su palabra. La cuarta lección que Dios nos quiere dar en estos tiempos. La palabra de Dios dice que por las pruebas estamos afligidos.
Él sabe perfectamente bien que las pruebas no son agradables, que nos hace pasar mal rato. ¿A quién le gusta ahora estar con toque de queda y limitantes y restrictivo y con el cierta manera temor como miedo que en alguna forma tal vez podemos contagiar o contagiarnos y poner en riesgo al prójimo? Hay hogares donde falta alimento, hay hogares donde falta efectivo, dinero, humanamente entendible, pero sabemos que Dios va a proveer. Y ciertamente, a veces esas pruebas nos afligen tanto que sentimos dolor o pesar inclusive. Pablo en la segunda carta a los Corintios, también en el capítulo 1, en los versículos 8 y 9, describe cómo se sintieron él y Timoteo cuando estaban pasando por una prueba. Dice el versículo 8 del capítulo 1 de la segunda carta de Pablo a los Corintios: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Cuántas veces Pablo, en esta ocasión también Timoteo, estaban en peligro de muerte? Hay todo un historial. No es el tema de hoy, no voy a entrar más en detalle. Versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que hacemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó a los muertos. Mas no vivo yo, mas vivo Cristo en mí. Cristo está sentado en el, debe estar y está sentado en el trono de mi vida. Y por ello Él dirige a nuestra vida. ¿Estás seguro que Cristo está sentado en el trono de tu vida? ¿O tratas de hacerlo a tu manera? Hermano, medite. Solamente Dios puede garantizarnos, por medio de su Señor, dirigiendo nuestra vida, que sea una vida ordenada, vamos a decirlo así. Pero, amados, ¿alguna vez se han sentido así como Pablo lo describe? Temor de muerte, no estaban seguros de su vida. ¿O se sienten así en la actualidad? Ciertamente algunas pruebas son la experiencia más difícil y angustiosa que jamás pasará. Y como quinta lección que Dios nos quiere enseñar en ese tiempo de COVID-19, la palabra de Dios dice que vamos a tener varias pruebas. Varias pruebas quiere decir que hay todo tipo y que pueden ocurrir inclusive al mismo tiempo. Hay pruebas familiares, pruebas matrimoniales, pruebas de trabajo, pruebas financieras. Quien tiene hijos en la escuela, hay pruebas escolares y para los mismos niños, ¿verdad?
A veces tenemos aflicciones de salud. Hay pruebas climáticas. El agricultor, cuando hay mucho sequía, los ganaderos, cuando no hay agua, se secan los pozos, se secan los ríos. Ni una gota de lluvia cae. O en otro lado, exceso de lluvia, inundaciones, avalanchas de lodo, derrumbes, granizo, que puede dañar toda la siembra de trigo, de centeno, de arroz. Pero también podemos tener pruebas personales. Pruebas personales son únicamente para uno mismo. Para mencionar algunos de pruebas y aflicciones. Por ejemplo, José fue vendido por sus hermanos. Job sufrió físicamente. David fue perseguido por Pablo. ¿Cuántas veces no estaba en la cárcel? Él conoció la cárcel de cada pueblo, cada ciudad donde él pasaba. No a los hoteles o los hostales. No, las cárceles. Y finalmente el Señor Jesús cargó solo el castigo por nuestros pecados. Y el castigo del pecado es muerte. En estos momentos, amados, están las aflicciones únicas del COVID-19, diferentes de cualquier cosa que hayamos vivido. Nuestro Padre Celestial permite estas aflicciones para darnos estas 5 lecciones mencionadas. Primera, tendremos pruebas ahora en nuestra vida terrenal. La segunda, tendremos pruebas por un poco de tiempo comparado con la vida eterna. Tercera lección, las pruebas son necesarias para la vida espiritual, el crecimiento espiritual del cristiano. Cuarta lección, somos afligidos por las pruebas, sí, no son de agrado. Quinta lección, hay una variedad de pruebas. Nuestro Padre Celestial sabe mejor que las pruebas son necesarias para nuestra vida cristiana. Si Dios así lo permite, el próximo domingo vamos a ver 5 razones principales por las que pasamos por las pruebas. Padre Santo, te damos gracias por tu santa palabra, que cada vez que la estudiamos y la obedecemos, nos hace crecer, nos hace mejorar, nos hace cambiar, Señor. A veces también nos corrige, nos jala la oreja, pero tú, como buen padre, sabes mejor lo que necesitamos. Te doy gracias por Panamá, por ese pequeño país donde podemos libremente hablar de ti, Padre Santo. Damos gracias por ello. Actualmente damos gracias por los gobernantes, por las autoridades, y vamos a orar por ellos también en este momento. Que tú bendices
a nuestro presidente, a la ministra de Salud y Desarrollo Social, al ministro de Seguridad Pública, a todos los médicos, a todos los científicos que forman parte de ese grupo de asesores y que toman ahora mismo las decisiones necesarias frente de la crisis de la pandemia de COVID-19 que también está pasando en nuestro país. Pero quiero también agradecer a todos aquellos que están sirviendo al prójimo, a la comunidad, a la sociedad en general, independientemente si tienen familia en casa o no, como son aquellas personas que recogen la basura para mantener nuestra ciudad lo más limpia que puede ser en estos tiempos también por la higiene. Al igual todo el personal médico, los médicos de enfermería, de laboratorio, administrativo, auxiliares de limpieza en los hospitales, en las policlínicas, en los consultorios que atienden casos de COVID-19. A las personas que manejan el tren del metro, el metrobús, los buses, los taxis selectivos, como también los taxis normales. Gracias por ese servicio que ellos están prestando, al igual, gracias a la policía, a cada unidad de ese cuerpo policial, independientemente de su edad, de su estatus familiar, están prestando el servicio a favor de nosotros. Y hay más de 100 médicos afectados en este momento y no sé cuánto personal de enfermería que están infectados con ese virus mortal, porque están trabajando para nuestro bien. Y hay como 200, 300 policías también afectados y ya habían bajas dentro del cuerpo policial. Señor, bendícelos a cada uno, guárdalos bajo tu alas de protección y te damos gracias en todo momento. Hermanos, no puedo terminar ese mensaje antes de no hablar a ti, amado oyente. La palabra de Dios dice que el Señor Jesús es el único camino, la verdad y la vida, que nadie llega al Padre sino por Él. Si tú no crees en Dios, eso no varía en nada que Dios va a hacer lo que Él ha dicho que va a hacer. Y yo te invito, amado amigo, amada amiga, que ves en este momento a ese canal. Ahora es el momento de llegar a los pies de Cristo. Es sencillo. Dios es amor y perdona nuestro pecado, pero el paso necesario es arrepentirte. Yo te invito que tú hagas una oración corta, pero lo que importa es la sinceridad de tu corazón. No son las palabras, sino eres tú. Oremos. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Te pido que tú me perdonas mis pecados. Estoy arrepentido y creo
que Jesús murió en la cruz y que su sangre derramado lavó todos los pecados. Yo te abro mi corazón. Yo te necesito como mi Salvador personal y Señor, para que en el día que tú así los decides y yo vaya de este mundo, vaya directamente a tu presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amados, antes de despedirnos, por favor, ustedes pueden compartir este mensaje. Porque, como dice Marcos en el capítulo 16, versículo 15, por tanto, predicad el evangelio a toda criatura. Por favor, entran también en la página del tercer culto IBET y reportan la sintonía. Yo sé que estos mensajes están vistos en varios países. Por favor, hermanos, hagan el comentario, hagan una anotación para saber hasta dónde y hasta dónde llega esa palabra de Dios. Ahora mismo estoy viendo al hermano Nabi Abasi de Jordania. Dear brother Nabi, God bless you. ¿Ve? Impresionante. La palabra de Dios y la forma virtual hacia donde llega. Gracias, hermano. Repartan, por favor, cada mensaje de la palabra de Dios. Y reportan sintonía de qué país ustedes están viendo esos mensajes. Padre Santo, te damos una vez más gracias por ese inmenso amor, por tu misericordia, Señor, que tú nos muestras cada día de nuevo. Encomendamos esta semana que comienza en el día de hoy a ti, Señor, que tú diriges nuestra vida, que tú nos guíes, tú nos provees, Señor, y tú nos guardes de todo maldad, todo accidente, todo mal momento, Señor. Te damos en todo momento toda honra y gloria a ti como Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús oramos. Amén.